Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Un podcast que también está dedicado a los temas de ecología del ser, de la vida. Hoy no venimos a hablar solo de un documental, venimos a hablar de la vida. Porque la realidad es esta, y es que cualquier enfermedad, cualquier diagnóstico puede cambiarlo todo en un instante. Un diagnóstico puede mover el piso, reordenar prioridades y obligarnos a mirar hacia adentro. Hola, mi nombre es Jessica Martínez Osorio. Soy originaria del estado de Oaxaca. Jessica Martínez es una mujer cuya fortaleza y amor por su familia define su existencia. Jessica es, aparte de ser mi pareja, mi esposa y compañera de vida, es una persona muy fuerte, es una persona capaz, que día a día se para con una fortaleza para inyectar a todo el equipo, a toda la familia que estamos reunidos. Su vida tejida por los hilos de la cotidianidad y el cariño tomó un giro inesperado hace algunos años. En el caso de Jessie, yo creo que también recuerdo muy bien esa consulta, que fue para mí también pues muy bonita, complicada sí, pero bonita, y que finalmente pues ahorita es de éxito. Un suceso que cambió todo lo que conocía. En ese momento me abrieron tantas emociones. A partir del documental Aprendiendo a Vivir, dirigido por Joaquín B. Mena, queremos abrir una conversación necesaria. Y es que vamos a hablar sobre la prevención, sobre el autocuidado y sobre la salud emocional. Nuestro Oxígeno, como podcast, como programa, busca crear conciencia y también ser promotores de prevención. Recordarnos que escuchar nuestro cuerpo, atender nuestras emociones y acudir incluso a revisiones médicas no es algo exagerado, es amor propio. Hoy con Joaquín vamos a hablar de cómo una historia real puede convertirse en una herramienta poderosísima para el despertar de conciencia colectivo, y también nos acompaña Paola Villaseñor. Con ella vamos a hablar sobre el impacto psicológico de enfrentar una enfermedad y cómo la mente puede ser o nuestra aliada o nuestra enemiga en estos procesos. Porque prevenir también es informarnos. Y prevenir es lo que estamos haciendo aquí en este programa, hablar del tema. Así que si este episodio logra que una sola persona se haga un chequeo médico, que escuche incluso sus emociones o que cambie algún hábito, entonces desde los micrófonos de Nuestro Oxígeno ya estamos salvando vidas. Nuestro Oxígeno. Bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación, Joaquín. Paola, gracias por estar aquí. Un gusto, Joaquín. Un gusto, un saludo para toda la gente que escucha Nuestro Oxígeno. Bueno, Paola, un saludo también para ti. ¿Cómo estás? Gracias, Marian. Pues muy bien, muy contenta por este espacio que nos estás brindando y pues sí, en todos los aspectos muy contenta. Bueno, pues vamos entonces con manos a la obra, Joaquín. Hablemos un poco de el documental. Hoy tenemos un tráiler maravilloso y que nos hace justamente hacer este programa, hablando de prevención, de autocuidado y de salud emocional. ¿Cómo nace la idea de hacer este documental y en qué momento de su vida se convierte en usted una prioridad decir, quiero hablar de prevención? Fíjate que fue de manera fortuita. Me invitan a una conferencia de la protagonista de este documental. Acudo a la entrevista sin esperar gran cosa, y mientras ella empieza a hablar, me van cayendo, aquí en México decimos veintes, que es como que ideas claras de que tal vez no estás en el camino correcto, ¿no? Y entonces, al escucharla, como si fuera una inspiración, se fueron armando los capítulos del documental, a tal grado que al terminar su conferencia le digo que si no le gustaría llevar su historia al video, y ella me dice que era lo que siempre había querido, y afortunadamente pues se dio la situación y empezamos a grabar,
y finalmente después de un mes conseguimos un material de 90 minutos. Obviamente grabamos mucho más, unas 5 horas, pero el material final es un largometraje de 90 minutos llamado Aprendiendo a Vivir. ¿Dónde podemos encontrar este largometraje? ¿Cómo fue el proceso de producción durante estas 5 horas? Cuéntenos usted un poco de la protagonista. Sí, ella, una mujer de 41 años en ese momento, pues echada para adelante con un diagnóstico de una enfermedad pues degenerativa que le daba 8 meses de vida. Entonces, ella estaba cumpliendo objetivos y metas basándose en ese tiempo, ¿no? Afortunadamente logró vivir 4 años y bueno, pues a partir de ese momento que empezamos a hacer el documental, te digo, 5 horas de entrevista con ella. Obviamente tuvimos que vestir el documental con las entrevistas a su familia, a los doctores, a la gente que de cierta manera le tocó compartir con ella esta enfermedad, porque nos damos cuenta que una enfermedad de esta magnitud no afecta solamente al paciente, sino que se extiende a todo el círculo de apoyo, en este caso a la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, pues se ve afectada toda la sociedad, por así decirlo. Y en esta historia plasmamos tanto la parte del diagnóstico, su tratamiento, pues finalmente la parte psicoeducativa, que es ahí donde entra también Paola, en donde cómo llevar este tipo de situaciones. Muy interesante, Joaquín, porque justamente a este punto quería llegar porque Paola es una experta psicóloga clínica, psicoeducativa, y ella nos va a ayudar a entender el impacto emocional entonces que tiene atravesar cualquier enfermedad. Puede ser cáncer, puede ser que te haya dado un infarto, puede ser que te hayan diagnosticado con una enfermedad huérfana. Es saber cómo llevo el tema de la salud mental en estos procesos, porque cuando llega un diagnóstico, Paola, porque a veces una de las, digamos, maneras de actuar es enojarnos como con nuestro entorno y empezar a decir, este es mi problema, no es el de ustedes. ¿Y cómo debemos transformar eso? Sí, claro. Mira, principalmente es que recibimos educación de muchas cosas, matemáticas, geografía o incluso hasta ahorita inteligencia artificial, pero emocional no. Entonces estamos por la vida viviendo improvisadamente y no sabiendo gestionar bien las emociones. Y el 98% de las enfermedades que nosotros tenemos están altamente ligadas a la mala gestión emocional. Puede ser desde un cáncer, puede ser gastritis, algún tema, bueno, que afecte nuestro sistema inmunológico, sistema nervioso central, corazón, hígado, riñón, y la verdad es que sabemos que eso puede pasar, pero no siempre tenemos el camino correcto o la capacitación que se requiere para poder gestionar esas emociones que son inevitables, forman parte de nuestra humanidad. Pero sí es importante saber, pues, qué hacer con ellas para que no nos enferme físicamente. Vamos, Paola, entonces a verlo justamente como lo plasmó Joaquín aquí en este documental, en este largometraje. Cuando llega el diagnóstico, porque a la vez es importante tener un profesional de la salud a mi lado. ¿Qué pasa cuando entro, por ejemplo, en el negacionismo? Sí, es muy, muy importante ese proceso. De hecho, incluso en el documental pasa esta Jessica por el proceso de la aceptación de la situación, y ahí es donde comienza un despertar consciente de que al final de cuentas ella tenía dos decisiones de cómo vivir la enfermedad. La podía vivir triste y lamentándose y pues dejándose morir poco a poco y acelerar el proceso, o podía vivirlo de una forma óptima, de una mejor manera, darle sentido a lo que estaba viviendo, transmitir el mensaje a más personas. Ella cambió tanto su mentalidad que eso influyó para que esos 8 meses de vida que le dieron se alargaran a 4 años. Y en ese recorrido hizo cosas maravillosas, y eso es
la inspiración que deja este documental. Que no te esperes hasta que la vida te anuncie que ya se va a ir para que quieras vivirla. Joaquín, usted que estuvo de primera mano, ¿cuáles eran esas primeras reflexiones que llegaban a su mente? Directamente a mí, la primera reflexión es que, pues estando sano, entre comillas, ¿no? Porque siempre hay que checarse, yo estaba haciendo menos cosas de los que estaba haciendo la protagonista, teniendo un diagnóstico poco alentador. La primera frase que vino a mi mente era: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y en esto me remito a cómo era yo en esa época, por bien el conocer a la protagonista me cambió la vida. Yo era de las personas que se autosaboteaba y decía: no voy a hacer un video hasta que tenga la mejor cámara, hasta que tenga el mejor micrófono, hasta que las condiciones sean perfectas para hacerlo. Y el encontrarme con Jessica, que es el nombre de la protagonista, y darme cuenta que no había tiempo para esperar la mejor cámara o el mejor micrófono, me hizo saber que las cosas se tienen que hacer ya, en el momento. Es hoy que estás viviendo. No sabes si mañana va a llegar. Podemos terminar esta entrevista, salir, un accidente y mañana no llegó. Hay que hacer las cosas hoy mismo. Esa es la reflexión que me dejó a mí. Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido y lo más importante de la vida es la vida misma. Nuestro oxígeno, la otra radio. Qué interesante escuchar esto de parte de Joaquín. Oyentes del programa Nuestro Oxígeno, porque a cuántos de nosotros no nos ha pasado que conocemos una historia, una persona que en ese momento está atravesando un diagnóstico y de inmediato, Paola, es como si se avivara una chispa de vida y de hacer cosas impresionantes y uno dice, porque a veces el ser humano espera a que ocurran este tipo de despertares de conciencia, si está bien llamarlo así, ya tú nos lo dirás, para poder reaccionar y vivir como si fuésemos a morir. Es correcto, Marian, es justamente ese cambio que queremos hacer en la mentalidad de los humanos, que no nos esperemos hasta que ya vamos a perder algo, y eso es en todas las áreas, ¿no? A veces con amistades, con familia, de cuando ya vemos que ya lo estamos perdiendo, o ya queremos hacer las cosas bien, o ya queremos rescatar matrimonios, queremos corregir el camino de la educación de los hijos, o sea, va en todas las áreas y en todos los aspectos. Ya hablando de vida es el nivel máximo, pero ¿cómo es que dejamos todo hasta el final o lo damos por sentado que siempre va a estar? Y no es cierto. Y al final del día es eso, es generar esa inspiración y esa motivación de decir, tú estás vivo en este momento. Y prácticamente Jessica nos dejó ese legado de seguir transmitiendo ese mensaje. Y pues tenemos ese compromiso con ella de que vamos a continuar con esta, pues con este despertar de conciencias, transmitir el mensaje a más personas. Ahorita de momento, tú preguntabas que dónde lo podías ver. De momento no lo estamos subiendo a plataformas por dos cosas principales, por respeto a la historia, que es una historia de una persona que lo está compartiendo, pero sobre todo también por la responsabilidad que implica. No es nada más, ve un documental que te va a sensibilizar y todo, no, se tiene que hacer todo un cierre, una psicoeducación, un acompañamiento, se presenta la película, pero tenemos que hacer todo esto para garantizar, uno, que el mensaje llegue correctamente, tanto el que estamos transmitiendo y como el que te haya llegado de forma personal, pero también dar contención si en algún momento lo requieres, porque es sensible, es un tema sensible y no se puede presentar nada más así. Entonces sí es mucha responsabilidad la que nosotros estamos teniendo al llevar este documental a otros foros. Ahorita estamos en México, pero bueno, se puede llevar a cualquier foro, a cualquier persona que requiera o que esté abierta a recibir ese mensaje. Ya que usted menciona esto, Paola, ¿cómo se hace, digamos, la solicitud si desde el sector educativo alguien quiere, por ejemplo, un colegio, una institución universitaria o de cualquier índole, dentro de este marco, por supuesto, educativo, quiere empezar a proyectarlo o hacer un trabajo
justamente con el tema de la educación emocional, ¿a quién acuden? ¿Escriben algún correo electrónico? ¿Cómo pueden hacer esta gestión y si solamente estaría dirigido para personas que se encuentran en México? Mira, principalmente tenemos la página en Facebook que se llama Aprendiendo a Vivir, documental, porque hay varias que se parecen. ¿Cómo puedes saber qué es nuestra página? Vas a ver un logotipo que es el corazón y un colibrí en tonos azul y rojo. Entonces, esa es nuestra página Aprendiendo a Vivir. Ahí pueden escribir y ahí hay más información, ¿no? De contacto, de correo. Y de momento está en México, pero no estamos cerrados a llevarlo en México, o sea, llevarlo a más lugares y no necesariamente es para personas que estén pasando por alguna enfermedad, sino en realidad sería todo lo contrario, ¿no? Sino las personas que tienen ganas de hacer un cambio en sus vidas o que requieren que les llegue ese mensaje. Tú podrías decir, no, es que esa persona se ve muy feliz, tú no lo sabes. Con el simple hecho de que estemos vivos, con el simple hecho de que estemos viviendo desafíos del día a día, es más que suficiente para que tú te sientes, veas el documental y te llegue el mensaje que tenga que llegar, principalmente el que estamos compartiendo, eso de actívate, despierta, la vida es ahorita, pero también te puede llegar muchos otros mensajes porque cada ser humano es diferente y el documental abarca muchas otras áreas, no solamente esta. Entonces, de que te vas a llevar un despertar de conciencia, te lo vas a llevar. Así es que no necesitas pasar por un escenario desafiante. Y si estás en un escenario desafiante, claro que te va a motivar. Paola, ¿en qué momento de su carrera y de su trayectoria usted decide como psicóloga centrarse en este tema? Porque hay muchas ramas dentro de la psicología, pero entonces esto hace, y la escuchamos con emoción a través de estos micrófonos, con amor por la profesión en la que usted se dedica. ¿Qué ocurrió? Que usted dijo, es muy importante hoy que hablemos como prioridad este tema que tiene que ver con la parte de la salud mental en procesos de diagnósticos. Sí, pues me fui a lo largo de mi recorrido como psicóloga clínica. Ya llevo 9 años dedicándome 100% a la psicología clínica. En su momento di clases en universidad y me fui dando cuenta que es más fácil llegar a una comunidad más completa y llevar desde un despertar de conciencia de forma preventiva que correctiva, porque sí, claro, me han llegado personas pues ya con conflictos muy grandes que si anteriormente hubieran tomado una educación emocional, se pudieran haber evitado todo ese conflicto que ya se desarrolló después. Así es que lo he visto en mis pacientes, pero también lo vive uno desde la experiencia, porque antes de ser psicólogo somos humanos. Entonces, en mi experiencia también fue de wow, o sea, inclusive hasta con las capacidades que uno tenga, no estamos exentos de que nos pasen cosas, ¿no? Y no estamos exentos de cómo lidiar con las emociones. Así es que principalmente fue desde esa parte de que si tenemos una educación emocional, podemos cambiar nuestra historia de vida y que la historia que vamos a contar, tanto en terapia como los amigos, como los hijos, depende de nosotros y depende de las decisiones que tomamos. Así es que eso fue lo que me llevó a la psicoeducación. Posteriormente conozco a Joaquín y me platica de su documental. Le dije, ¿sabes qué? Esto hace un match perfecto porque al final del día el despertar de conciencias va totalmente relacionado con esa empatía y sí aprender desde la historia de otra persona, porque sí lo podemos hacer, sí podemos aprender desde otra historia gracias a muchas capacidades que tenemos como humanos con nuestras neuronas de espejo principalmente, para poder hacer esa conciencia y decir, ok, el camino que yo llevo lo puedo, sí está en mis manos hacer esa diferencia y no estoy destinado. Así es que bueno, creo que eso contesta la pregunta y por eso esa es mi pasión. Totalmente, Paola, y gracias por, digamos, por abrirse en estos micrófonos del programa Nuestro Oxígeno. Joaquín, hay cosas en la vida o hay sucesos que uno no está buscando y lo encuentran. Yo creo que esto describe muy bien lo que a usted le pasó, una invitación
random, por decirlo de alguna manera, a una conferencia y luego cómo usted describe y que se convierta esto en una reflexión profunda, que cuando uno le queda una espinita o el sentimiento de yo quiero hacer algo con esto me movió, fibras en mi ser, siento que conecté realmente con esto, seguir esa intuición y no quedarse quieto, que fue lo que a usted le pasó con este documental. Es correcto. Y además, pues obviamente la gente creyente podría llamarlo diosidencia, la gente que no, pues una coincidencia, pero a mí me parece que nos encontramos dos personas, una que tenía la historia y yo que quería contarla, ¿no? Entonces, en ese aspecto, se nos une Paola, que afortunadamente nos ayuda muchísimo en la parte psicoeducativa, porque sí, es un documental sensible que en alguna ocasión personas se han puesto mal durante la película porque tienen un familiar pasando por el mismo proceso o ellos mismos tienen el diagnóstico, entonces es complicado el que vean la película sin un apoyo como el que nos brinda Paola, ¿no? Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Paola, ¿cuáles son las emociones por las que atraviesa una persona cuando aparecen estos procesos, las emociones más comunes? Las más comunes es el miedo. Da muchísimo miedo y el miedo puede paralizar a las personas, pero también te puede motivar a hacer las cosas. Somos demasiado complejos los seres humanos, desde las únicas especies, los mamíferos, que a veces el miedo nos paraliza y no nos hace accionar. Pero si tienes la guía correcta, las personas correctas a tu alrededor, y todo esto influye para que digas, hey, no, espérate, sí me está pasando esto, pero puedo hacer algo todavía desde donde yo estoy. Entonces, vencer ese miedo es un reto muy grande, pero se logra. Sí se logra hacerlo. Y es decir, ok, tienes miedo, pero podemos hacer algo con todo y miedo, pero hacerlo, porque es parte natural de nosotros esta emoción. Entonces, eso es lo primero que aparece, pero cuando se gestiona, cuando lo podemos manejar, entonces se toman decisiones más asertivas, decisiones desde la aceptación, comprensión, y bueno, ese es el reto que existe cuando hay este tipo de diagnósticos. Paola, a veces cuando entonces llega ese miedo y tenemos el familiar cercano, voy a dar un ejemplo, la mamá, el papá o el esposo, no, pero tranquila, tranquilo, que todo va a estar bien, no se ponga así, que más se va a enfermar, más síntomas va a empezar a sentir. Cuando uno es familiar, Paola, ¿cómo trabajar en esa parte emocional de su paciente sin invalidar lo que siente el paciente? Fíjate que eso que dices es muy real. Normalmente nos vamos por el paciente y el que tiene la enfermedad, pero se vive de forma genérica, se vive en todo el entorno, toda la atmósfera del paciente. Entonces, los familiares, el cuidador primario, todos los que están alrededor también necesitan una capacitación, porque básicamente eso es la educación emocional, es eso, es una capacitación que tengo que recibir yo para cómo eh, ayudar a mi familiar por lo que está pasando, porque ciertamente no puedo comprender al 100% lo que está pasando, pero sí me puedo dar una idea clara. Porque ¿qué nos pasa, por ejemplo, cuando vemos una película, vemos Bambi, se muere la mamá de Bambi y estamos todos llorando? Es como decir, estoy teniendo la empatía suficiente para comprender que es una pérdida y es un dolor y es una caricatura, ¿no? Entonces, si en una caricatura podemos tener esa capacidad, por supuesto que también existe la capacidad de hacerlo con alguien cercano. Sin embargo, es importante, como bien lo dijiste, no invalidar la emoción de la persona, porque ahí es la esencia de todo. Entonces, la forma en que nos comunicamos, nuestras habilidades lingüísticas, nuestras habilidades psicológicas, emocionales, son esenciales para dar la contención
necesaria y óptima para nuestro familiar y también para uno mismo, porque uno como cuidador hay muchas dudas, hay muchos miedos también genera ansiedad, o sea, son varios factores que influyen, la parte económica, entonces sí se requiere hacer un trabajo multidisciplinario o un trabajo integral o sistémico con todo el esquema que implica a una sola persona que vive una enfermedad, que son los familiares o la red de apoyo. Vamos a continuar reflexionando sobre este interesante tema. ¿Qué ocurre emocionalmente cuando una persona recibe un diagnóstico que cambia su vida? Ya regresamos.